Hola chicas y chicos de tercero. Bueno, en esta última clase de esta unidad, la unidad de la obediencia y la moral, vamos a terminar con viendo a una filósofa que es Hannah Arendt, que es la que motivó todo este debate que hemos estado viendo sobre los límites, ¿no?, de la obediencia. Y cómo obedecer en cuanto a comportamiento moral planteó muchas dudas, ¿no?, después del Holocausto, después del nazismo. La tarea la tenéis en el blog. Es una tarea muy sencilla. Tenéis un artículo de periódico sobre esta cuestión, sobre la visión o la interpretación que hizo esta filósofa Hannah Arendt del comportamiento y de las declaraciones y de la figura de Eichmann, que fue, lo vimos al principio, ¿no?, cuando analizamos a los diferentes perpetradores del Holocausto. Este fue uno muy relevante, sobre todo porque los famosos juicios de Nuremberg pues sacaron a la luz a este personaje, ¿no?, a esta persona. Hannah Arendt, lo que vais a ver en este artículo es que ella contra la visión que se tiene tradicionalmente, o cierta visión que se tiene de lo que eran los nazis como monstruos, ella nos muestra cómo a veces la normalidad puede ser más terrorífica que cualquier otra cosa, ¿no? Y el nazismo, los hombres normales de los que ella habla, que luego se convirtieron en asesinos, son una muestra de ello, ¿no? Entonces vamos a ver la interpretación que hace Hannah Arendt de los nazis y del comportamiento de los nazis y de cómo fue posible el Holocausto y qué tipo de personas fueron las perpetradoras, ¿no? Tenéis un cuestionario sobre esta entrevista. Las cuestiones, las preguntas, tenéis que responderlas leyendo la entrevista, ¿de acuerdo? Si os pido una opinión personal, os lo pondré. En cualquier caso, que es la última pregunta sobre todo, pero en cualquier caso, de lo que se trata es de que con la información que tenéis en la entrevista, vosotros contestéis a estas preguntas, ¿vale? Tenéis la primera pregunta, os pido que me hagáis una descripción siguiendo todo lo que va diciendo Hannah Arendt de cómo vio a Eichmann como persona, su actitud, su comportamiento, pues me describáis cómo es esta persona, si era una persona, pues no sé, más agresiva, menos agresiva, si era una persona que parecía normal, ¿vale? Todo lo que esta filósofa dice sobre él, ¿no? Su perfil psicológico, las motivaciones que le llevaron a actuar de determinada manera, todo lo que aparece en el artículo. No tenéis que investigar más, simplemente en ese artículo tenéis un montón de información. Luego me tenéis que contestar a la pregunta. Hannah Arendt utiliza una expresión que es terroríficamente normal. Me tenéis que explicar, y ahí lo dice en el artículo, ¿qué quiere decir esta filósofa con ese concepto? ¿Puede algo ser terroríficamente normal? ¿O tiene que ser, o lo terrorífico nunca es normal? ¿De acuerdo? Simplemente me explicáis qué quiere decir Hannah Arendt cuando dice que algo era, o que aquello, que el Holocausto fue, o que esta persona en concreto fue terroríficamente normal, ¿vale? En el caso en la tercera pregunta, Hannah Arendt fue muy criticada porque parecía que estaba justificando de alguna manera o quitándole hierro, ¿no?, a la monstruosidad de estas personas. Y en realidad lo que no hizo en ningún caso fue considerar que eran inocentes. Por lo tanto, aquí tenéis una pregunta. La pregunta ya os la he respondido, se responde fácilmente. Hannah Arendt consideraba que Eichmann era culpable o inocente. Evidentemente culpable, pero explica razona de esa respuesta, ¿vale? Lo tenéis también en el artículo. En la cuarta pregunta hay una parte del artículo muy interesante que tiene que ver con hasta dónde, o sea, si como dice Hannah Arendt, era una situación terroríficamente normal,
¿qué nos protege de que se repita o de que se pueda producir? ¿Qué nos protege a nosotros de convertirnos en un personaje de este tipo, ¿no? En convertirnos en unos nazis, por decirlo así. ¿Existe ese peligro y existe alguna esperanza que nos muestre? El propio Holocausto nos lo muestra, nosotros lo hemos visto. Hemos tratado bastante detenidamente una parte del Holocausto que normalmente no se tiene en cuenta, que son lo que llamaron los judíos los justos de las naciones, ¿vale? Aquellas personas que no se comportaron como digamos, su normalidad no fue monstruosa y terrorífica, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, en esta pregunta lo que tenéis es que decirme si el artículo defiende que es inevitable en un momento determinado convertirse en una persona así, o si realmente se puede evitar, ¿no? Y sobre todo qué cosas van conduciendo, ahí lo explica muy bien, eso también lo hemos visto en clase, qué cosas van poco a poco haciendo que el clima sea propicio o sea adecuado para que surja, ¿no? esa semilla y vaya creciendo de lo que es el totalitarismo, el nazismo, el fascismo, ¿no? Bien, en la quinta pregunta quiero que me expliquéis también otra expresión que utiliza el texto, que dice: el viaje al mal se hace en pasos pequeños y no en saltos enormes, y tiene que ver con lo que os acabo de decir, ¿vale? Si os acordáis, la primera actividad que hicisteis online tenía que ver con ese recorrido, ¿no? Desde que empieza a surgir el nazismo hasta la solución final, hasta el gran genocidio que supuso, ¿no? Cómo eso fueron muchos años y cómo se fue materializando eso que empezó siendo un rechazo, un odio hacia determinados colectivos, ¿vale? Entonces, esos pasos pequeños, explicadme, utilizando el texto, qué quiere decir esta frase. Y la última, en la última parte del artículo hay una crítica, o sea, una visión diferente, que analiza si esta filósofa, Hannah Arendt, tiene o no tiene razón, ¿vale? Y entonces, pues plantea algunas cosas en las que podría esta filósofa no tener razón. Y lo que quiero es simplemente, sí que aquí quiero que leáis estas críticas que se le hacen a la autora, a su posición, la postura que ella defiende de que la maldad está en la normalidad también, que no es una cosa que esté alejada y por lo tanto es bastante posible caer ahí, dado que no requiere de grandes cosas, sino de pasitos y pasitos que llevan a que la normalidad se vuelva terrorífica. Y quiero que razonéis si creéis que tiene razón Hannah Arendt en que Eichmann no era un monstruo, era una persona normal haciendo cosas terribles, o si por el contrario hay cierta monstruosidad en el nazismo que entonces lo haría como algo muchísimo más difícil de repetirse, ya que está muy alejado de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y nada, esta es la idea, terminar esta unidad en la que hemos visto la relación entre la obediencia, el mal y la moral, con pues la gran filósofa que trató estas cuestiones de manera más profunda, ¿de acuerdo? Leéis el artículo, me contestáis a las preguntas, sabéis que ahora los plazos han cambiado, son el viernes de cada semana, por lo tanto esta actividad que oficialmente comenzaría el lunes 4, pero bueno, ya la tendréis colgada antes, podréis entregarla el día que queráis hasta el viernes, ¿de acuerdo? Y nada, que vaya muy bien, podéis seguir poniéndoos al día los que tengáis alguna actividad pendiente y nos vemos la próxima semana.